En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. San Ignacio de Loyola, Santo Cura Brochero, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a, en esta cuarta plática, continuar lo que iniciábamos ya en la tercera. La anterior era la libertad y el fin del hombre, ¿no? Aquí es la libertad y el uso de las criaturas, el tanto cuanto. Vamos a dividirlo también en tres puntos. El primero, todo lo soporto con tal de ganar a Cristo. Primer punto de hoy. Todo lo soporto con tal de ganar a Cristo. Tomado de Filipenses 3:8. Segundo punto, para más imitar a Cristo. Filipenses 3:10, tomado de ese versículo, ya les voy a decir por qué citamos hoy ese texto. Para más imitar a Cristo. Filipenses 3:10. Y por último, el tercer punto va a ser el tanto cuanto. Ya van a ver lo que significa esa expresión, tanto cuanto. Vamos a comenzar entonces con todo lo soporto con tal de ganar a Cristo. Esta expresión de San Pablo en la carta a los Filipenses, 3:8, uno se podría preguntar, ¿por qué yo cito a Pablo? Porque en esto San Ignacio de alguna manera encarna mucho el espíritu de San Pablo, ¿sí? La radicalidad de su determinación por seguir cuanto de pronto el Señor le muestra. Porque la clave de los ejercicios espirituales no es la elección. ¿Recuerdan cuando decíamos los primeros qué son los ejercicios? Todo modo de preparar y disponer el alma para buscar y hallar la voluntad de Dios. ¿De qué le sirve al hombre hallar la voluntad de Dios si no se resuelve a seguirla? La elección no es suficiente en un discípulo. Lo que los ejercicios animan e inspiran es la resolución. O sea, no basta con que lo elijas, poné los medios. Porque ¿de qué te sirve elegir? Ver claro, ponerte esa meta y no buscarla. Yo quiero ir allá, sí, pero mañana, en otra ocasión. O simplemente no me animo a tomar las determinaciones que necesito para llegar. Por eso San Pablo, con este texto de Filipenses, ilumina mucho esto que es propio de los ejercicios. La pregunta es, ¿todo es todo? Qué pregunta rara, ¿no es cierto? Pablo dice, ¿no? Todo lo soporto con tal de ganar a Cristo. ¿Todo es todo? ¿O hay excepciones? San Ignacio, después de dar el fin del hombre, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir al Señor y mediante esto salvar su alma, ya lo hemos dado. San Ignacio dice que todas las otras cosas son dadas al hombre para que al hombre le sirvan para alcanzar su fin. Todas las otras cosas le son dadas al hombre para que el hombre alcance su fin. Su fin es que decíamos recién, el hombre es creado a amar, alabar, servir a Dios nuestro Señor. Y entonces San Ignacio dice todas las otras cosas, todas.
No dice, y algunas cosas le son dadas al hombre para alcanzar su fin. ¿Cuáles son esas cosas? Y este concepto de cosas dentro de la espiritualidad de San Ignacio está en materia de principio y fundamento, en el fundamento de la vida cristiana. Él usa el concepto de cosas no como lo solemos usar nosotros. Cuando nosotros decimos cosas, hasta suele tener un tinte como despectivo. Aquellas cosas o simplemente es de menos valor. Como que aquellas cosas que ni siquiera merecen que les pongamos un nombre o que las reconozcamos. En cambio, para Ignacio, todas las otras cosas, las cosas, tienen en él un contenido especial ese concepto. Para Ignacio, todo es lo que no es Dios y yo. Todas las cosas son todo lo que no es Dios y yo. ¿Y cuál es la importancia de este concepto en la espiritualidad de San Ignacio? Que cuando él dice todas las otras cosas, no quita ninguna. Todo lo que no es Dios y yo, ¿tendría carácter de qué entonces? Y si tiene el carácter de cosas, para mí, ¿tiene carácter de qué? Si tienen que servirme para alcanzar el fin. ¿Tienen carácter de fin o de medio? De medio. Y entonces San Ignacio, ¿qué incluye en el concepto de cosas? La vida, las personas, la familia, los talentos, bienes materiales, bienes espirituales. Y podríamos enumerar todo lo que no es Dios y yo. ¿Hay cosas que me son necesarias para la salvación? Sí. La iglesia, el bautismo, ¿no? Y en tanto en cuanto yo las necesito, las tengo que buscar, porque tanto cuanto me es medio para alcanzar, tanto cuanto debo buscarlo. Si estoy en pecado mortal, tanto cuanto yo necesito el sacramento de la confesión para reconciliarme con Dios, tanto cuanto lo debo buscar para alcanzar mi fin. Pero ese medio tiene su valor en cuanto que a mí me sirve para que yo alcance mi fin. Y entonces, cuando uno dice todo lo que no es Dios ni yo tiene valor de medio, también tengo que saber esto, que yo tengo valor de medio para el otro. Entre el papá y Dios, el hijo es un medio. Entre Dios y el hijo, el papá es un medio. Un papá no puede amar a su hijo más que a Dios. Un hijo no puede amar a su padre más que a Dios. Vamos a poner algunos ejemplos, sobre todo al final cuando veamos el tanto cuanto. No quiero adelantarme, pero quiero que nosotros ahora nos quedemos como incorporando conceptos claros. Cuando hablamos de cosa en San Ignacio, no hablamos en un tema negativo. Para San Ignacio no entra en el tema de cosas lo malo. Yo no puedo decir, ¿miento o digo la verdad? ¿Robo o no robo? No debe entrar en la categoría del discernimiento del cristiano lo malo. Entonces, todas las cosas tienen un valor de medio. El hombre, y esto lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, es el único que tiene valor en sí mismo. Es amado por Dios por sí mismo. Catecismo de la Iglesia 356 y 357. El hombre es valioso por sí, todo hombre. Es amado por Dios por sí mismo, no porque le sirva a alguien. Aquella persona no es valiosa porque me sirva, es valiosa en sí misma, tanto cuanto, veremos al final, yo he de acercarme a ella o alejarme, tanto cuanto me lleve o no me lleve a Dios. Las cosas tienen valor en su relación a su uso. ¿Sí? Pero no en el concepto utilitario las personas. Recuerden, si yo tengo un buen amigo o un mal amigo, yo no hago un desprecio de la persona, sino que en cuanto como mal amigo no me lleva a Dios, yo tanto cuanto tengo que decidir. Tanto cuanto ese mi modo de pensar en casa me lleva siempre a generar una discordia en casa. Por más que yo tenga razón, tengo que plantearme qué pasa.
¿Por qué? Porque tal vez tengo razones intelectuales, pero mis modos no le favorecen a mis razones. Entonces mi corazón no coincide con mi razón. Sí, yo tengo la razón de la verdad porque es como yo pienso, pero mi corazón actúa de una manera que contradice la verdad. ¿Por qué? Porque no obro con amor. Y entonces el criterio también es tanto cuanto. Pero bueno, estoy poniendo ejemplos. Pablo, San Pablo, es el que dijo: todo lo soporto con tal de ganar a Cristo, todo lo considero pérdida con tal de ganar a Cristo. Él dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23, primera Corintios 10, 23, que todas las cosas, pero lo voy a leer para no parafrasearlo a Pablo, porque dice así, ¿no es cierto? 10:23. Todo está permitido, todo, pero no todo es conveniente. Todo está permitido, pero no todo es edificante. Está mal. ¿En qué caso lo pone Pablo? Pablo lo pone en el caso de la comida, comer carne sacrificada a los ídolos. ¿Está mal o está bien? Dice San Pablo, en sí misma no está mal. Porque para nosotros los cristianos no hay carne impura. Pero ¿qué él dice? ¿Qué dice él? Si comes con alguien que al comerla, al vértela comer, se escandaliza, no la comas. ¿Se entiende el criterio? ¿Está mal comer? No. O sea, ¿está mal que hagas eso? No, pero si lo haces y escandalizas a alguien, no lo hagas, porque es muy frágil todavía. ¿Vieron cuando a veces en algunas conversaciones opinamos de algo y damos unos juicios sobre algunas realidades y hay personas que todavía de eso no saben nada? Y entonces dices cosas sobre la iglesia, sobre la vida eclesial, la parroquia. Tal vez tienes razón en lo que dices, pero si en lo que dices escandalizas a uno, ¿para qué lo dices? ¿Sí? El criterio lo va moviendo. ¿Sí? Cuando hablamos de cosas, vieron que incluye todo, Ignacio, hasta el criterio de si hablo o no hablo, cuándo debo hablar y cuándo no. Entonces, las cosas tienen valor en su relación a su uso, en cuanto a que me sirvan o no para mi fin. Entonces, para el hombre las cosas tienen carácter de medio, Dios carácter de fin. Claro, para Ignacio es así. Las cosas tienen carácter de medio, han de servirte para... Lo mismo has de ser para los demás. Sos un medio para el que amas. No esperes que el que dices amar te ame más que a Dios. Si al que amas no ama más a Dios que a ti, te ama mal, porque antepondrá su gusto por tenerte que su gusto por contigo ir a Dios. ¿Sí? Y así, ¿vieron cómo este principio de San Ignacio se juega en un montón de decisiones? Por eso, si las cosas tienen carácter de medio, no hay que hacerlas mentir. ¿Qué quiere decir eso? No le pidas a las cosas lo que ellas no tienen para dar. Y eso es muy claro. ¿Sí? Cuando uno pone como fin las cosas, ¿hasta dónde te llevan? Hasta donde las cosas duran. Si pones tu fin en una persona, ¿qué pasa si te traiciona? Un poco de llanto, un rato, y un dolor muy grande, ¿no es cierto? ¿Y? Entonces el fin sigue siendo siempre Dios. Y lo que yo estoy diciendo no es tan fácil, pero es principio y fundamento para la libertad, porque está hablando de libertad y uso de las criaturas. ¿Recuerdan qué es la libertad? La libertad es la capacidad que te ha dado Dios de ser padre de ti mismo, de elegir lo que quieras ser. Y entonces San Ignacio da los elementos para que la libertad no se vea engañada en aquello que tiene que elegir. Cuando Pablo dice todo es todo, respondo a la primera pregunta, a la pregunta que ponía arriba, ¿no? Hasta la propia vida, la fama, el éxito, los amigos, la familia.
Por eso repito lo que dice San Ignacio. Todas las otras cosas son creadas para el hombre, para que le ayuden a alcanzar su fin. Todas. Y lo eres para los demás. ¿Sí? Anoten las preguntas, ya veo que hay muchas. Anoten. Segundo punto. Para más imitar a Cristo. Ahora yo les voy a leer el texto de Pablo. Está en Filipenses 3:10. Ya se los di hoy, ¿no es cierto? Les voy a leer el texto completo, que es de Filipenses. Si lo quieren leer entero, es del 3, del 7 al 11. ¿Sí? Yo les leo el texto completo. Filipenses 3, del 7 al 11. Todo lo que hasta ahora consideraba una ganancia, lo tengo por pérdida a causa de Cristo. Más aún, todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas, a las que considero como desperdicio, con tal de ganar a Cristo y estar unido a Él, no con mi propia justicia, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la que viene de Dios y se funda en la fe. Y aquí viene lo que nosotros tomamos para este segundo punto. Así podré conocerle a Él, conocer el poder de su resurrección y participar en sus sufrimientos, hasta hacerme semejante a Él en la muerte, a fin de llegar, si es posible, a la resurrección de entre los muertos. Palabra de Dios. Pablo, en este texto, si alguna vez pueden hacer una lección con toda la carta de Pablo a los filipenses, Pablo expresa en la carta a los filipenses la certeza que es para él Cristo, ¿no? Pero ese versículo 10, que yo es el que le cito acá, podré conocerlo a Él, conocer el poder de su resurrección para participar en sus sufrimientos, hasta hacerme semejante a Él en la muerte. ¿Cuál es el concepto de conocimiento? El concepto de imitación. ¿Quién es el que conoce? Para Ignacio, yo por eso lo cito a Pablo, para Ignacio el que conoce es el que imita. ¿De qué te sirve saber que Dios es Dios si no haces de Dios la razón de tu existencia? ¿De qué te sirve saber que el mandamiento principal es el amor si no amas? ¿De qué te sirve saber tal o cual cosa si no la eliges? Entonces dice, yo considero todo, nada frente al conocimiento de Cristo. ¿Para qué? Para más asemejarme a Él en la muerte. O sea, para asemejarme más a Él en su vida. En los ejercicios espirituales, San Ignacio de Loyola, ¿recuerdan los que hicieron los ejercicios espirituales? San Ignacio ordena los ejercicios en 4 semanas. La segunda semana es la vida pública de Cristo. La vida oculta y la vida pública. Pero es la vida de Cristo, comienza a contemplarse. Hay una petición que se repite. San Ignacio hace que el ejercitante pida una gracia. ¿Sí? Es la petición que se repite en todas las contemplaciones de segunda semana. Interno conocimiento del Señor que por mí se ha hecho hombre para más amarlo y seguirlo. Interno conocimiento del Señor para más amarlo y seguirlo. ¿De qué te sirve conocerlo si no haces su camino o si no andas sus pasos? Para Ignacio, conocer es tomar las determinaciones que exigen andar sus caminos, los de Cristo, ¿no? También, eso está en el número 104 del librito de los ejercicios, 104. Ignacio, en la petición, ¿recuerdan de la meditación de 3 binarios? Le va a sonar raro a los que no hicieron ejercicio, ¿no es cierto? Pero no importa, ¿eh? Para los que lo hicieron, en la meditación de 3 binarios, que es clave en segunda semana, es la cúspide de segunda semana. Si quisiéramos decir, es la meditación. Con esa te sacaste, ¿está? Es la más importante. La petición que hace, ya aquí no es una contemplación, dije recién las peticiones de contemplación. La petición que le haces hacer al ejercitante es esta, ¿sí? En el número 152 de los ejercicios. Pedir la gracia para elegir lo que sea más para gloria de su divina majestad y salud de mi alma. Gracia de elegir lo que más sea su gloria y bien de mi alma.
el objeto de mi elección se juega en cada elección. Yo quiero llegar allá. Para llegar allá, en cada elección se juega el fin. O en todo caso, el fin juega en cada elección. Entonces San Ignacio invita al ejercitante, en ese momento de los ejercicios, si uno hace el esquema de ejercicios, pero es para nuestra vida, es el momento de las decisiones. Él dice, lo que tienes que elegir, piensa. Él lo va a poner, por ejemplo, cuando hable de las reglas para la limosna. Piensa si estuvieras en la hora de tu muerte, cómo hubieras querido administrar tus bienes en este momento. Cuán generoso hubieras querido ser con el pobre. Miren la regla que pone. Porque para Ignacio es la elección una resolución. Para más imitar a Cristo, que no fue mezquino. Y dice además, piensa si estuvieras en la hora del juicio, cómo quisieras que se te juzgara administrando lo tuyo en esta hora de tu vida, tus bienes materiales, tus talentos, tu tiempo. Y por eso esta petición, lo que sea más para gloria de su divina majestad y salud de tu alma, imita a Cristo. Y tercero, hay una meditación que no se hacen siempre, de hecho que no la hicimos en estos ejercicios, que es la meditación de 3 grados de humildad, que está en los números 165 al 167 del librito de los ejercicios. Esa meditación es una meditación en la que San Ignacio expresa algo que tiene que ver con hasta dónde está dispuesto el ejercitante, el cristiano, a imitar a Cristo. Y él dice esto, ¿sí? El primer grado de humildad es aquel que ya por ningún motivo consiente en pecado mortal, ¿sí? Y procura evitar el pecado venial. Segundo grado de humildad, no importa que ustedes no lo escriban ahora, yo quiero poner el ejemplo. Ustedes después lo pueden buscar, porque yo lo estoy casi repitiendo. Segundo grado de humildad, él dice, ya no consiente en pecado venial, voluntariamente. Y él dice, este es el grado de la santidad. Pero hay un tercero, dice él. ¿Y cuál es el tercero? ¿A dónde te fuiste? A Los Ángeles. San Ignacio dice, en cambio, hay un tercer grado de humildad de aquel que ya no solo no consiente voluntariamente en pecado mortal, ya no se pone en ocasión de pecado mortal, porque en el crecimiento de la vida espiritual llega un momento en que el alma ya no cae en pecado mortal, ¿sí? Cuando ya ha adquirido una madurez. Luego ya adquiere también ese desprecio por el pecado venial, no se expone al pecado venial. Pero sin embargo hay un tercer grado que es el grado de humildad en el cual el alma más quiere imitar a Cristo en todo lo que por Cristo pudiera venirle. Que es la categoría que San Pablo, que Ignacio, no sé si la toma de Pablo, yo me atrevo a hacer esto no está en ningún lado, pero yo me atrevo a decirlo. En la carta a los Corintios, Pablo dice, permítanme un poco de locura. Permítanme un poco de locura. De hecho que hay por ahí algún artículo que habla de esto, el loco por Cristo de Pablo, y como Ignacio de alguna manera loco por Cristo. Y entonces aquí les pongo una anécdota que la puse acá. San Ignacio, como le pasó a San Francisco, le ha pasado a otros santos, hay un momento en que se les considera, a este se le piró, se le cayó algún tornillo, como decimos. ¿Qué hizo San Ignacio? Cuando San Ignacio tiene su proceso de conversión, cuando está convaleciente, herido en sus piernas, y lee las historias de santos, y recuerdan que lo que contamos al comienzo, él abandona su castillo de los Loyola y peregrina hasta el monasterio de Montserrat, donde queda 3 días para hacer su confesión general. La última noche hace vela de armas, entrega su espada a la Virgen, ante la Virgen de Montserrat. Se confiesa y emprende su camino de peregrino a Tierra Santa. Más allá de todas las dificultades que tuvo para llegar, pero ¿qué hizo cuando emprendió el camino? Un día toma su ropa de noble, se las canjea a un mendigo.
Pobre, después ese mendigo lo apresaron, creyeron que le había robado la ropa, pero bueno, es otra cuestión. Pero él se vistió de mendigo. Así, ¿no? Y como hicieron otros santos, empezó una vida itinerante, muy pobre al comienzo, bien pobre, mendigando. Así vivió durante 9 meses en la cueva de Manresa, cuando comienza a escribir los ejercicios. Estos arrojos de locura, si lo mides con la razón, solo, humana o mundana, este tipo está, re loco. El mundo considera loco al que por Cristo hace cosas que en su lógica no caben. Imitar a Cristo te granjea de alguna manera este título: loco por Cristo. Y yo le puse una pregunta aquí. Hay otra anécdota en la historia de Ignacio antes de que él se convirtiera. Cuando él es herido en las piernas, en la guerra, en la ciudad de Pamplona, él estaba en el ejército que defendía la ciudad ante la llegada de los franceses. ¿Qué le dijeron los compañeros? Íñigo, ¿no? Íñigo era su nombre. Íñigo, ya está, la hemos perdido. ¿Y qué dijo él? Minga. No dijo así, no sé cómo era, dijo. Pongamos. No, el tipo no se entregó. Yo la voy a defender. Puso resistencia. Ahí viene la bala del cañón que lo hiere. Uno dice, Dios ya lo preparaba con esa terquedad. Es cierto que aquella herida le costó ser rengo toda la vida. Pero yo puse esa pregunta. ¿Lo preparó Dios con la terquedad que caracterizaba a Íñigo? Aquella terquedad que tenía como personalidad. Un tipo terco. Terco pero noble. Noble porque él estaba dispuesto a morir por la causa que él defendía. Esos son los locos que el mundo muchas veces desprecia. El mundo manijea mucho las conciencias porque las quiere someter. En cambio, Ignacio, con este principio y fundamento de que todas las cosas me son dadas para que me alcancen a mi fin, también con el riesgo de que se te tilde de esta categoría, de imitar a Cristo como un loco. ¿Cómo es esto que vos querés vivir de esa manera? Pongamos el caso, muy sencillo, un noviazgo cristiano. Vos estás loco. Vivir en castidad, vos estás loco. La fidelidad en el matrimonio, vos estás loco. Si tenés un montón de oportunidades encima gratis. ¿O no dice el mundo eso? Si vos podés sacar como todos sacan, pero un poquito y nadie se da cuenta, en tal negocio, en tal otro, vos estás loco. Sí, tenés que decir que sí. Porque si ellos te miden con su medida de cordura, ¿vos qué sos? Loco. ¿No es cierto? Si vos no te prestás en una conversación donde se habla mal de alguien, aunque no te lo digan, esperamos que se vaya para hablar, porque ya cuando él está no podemos hablar mal. Porque te consideran distinto. Bueno, imitar a Cristo. Tanto cuanto, no es solo una cuestión de que yo, en mi libertad, resuelvo hacer cosas, sino que voy conformando mi vida. Por eso la libertad es hacerme padre de mí mismo. No sé si me voy explicando con esto. Y estamos recién en principio y fundamento, no hemos entrado casi principio y fundamento, pero donde San Ignacio pone los fundamentos. Entonces, la libertad no es simplemente para elegir, sino para ir conformando mi ser. Cuando San Ignacio elige dejar su monasterio, su castillo, elige vivir de esta manera, comenzó a dejar que Dios conformara su vida con su libertad de una manera distinta. Nunca más va a volver a su casa, nunca más. Cuando vuelve a Loyola se va a alojar en un hospital. Va a cuidar enfermos, porque también esa locura tiene. Podríamos contar anécdotas muy lindas de San Juan de la Cruz, casi un contemporáneo, sí, un contemporáneo de San Ignacio de Loyola allí, español también, a quienes la Iglesia reconoce como grandes, pero sin embargo, ¿qué hacía Juan de la Cruz? La historia de Juan de la Cruz, ese santo místico que todos lo podemos venerar de esa manera. ¿Qué hacía en sus peregrinaciones? Cuidaba a los enfermos sifilíticos, a los que nadie quería cuidar.
No solamente porque eran hombres podridos, porque la carne se les podría, sino porque habitualmente quienes tenían esa enfermedad eran hombres de mala vida. No solo les era pestilente la carne, sino también el alma. Y San Juan de la Cruz, él se dedicaba a cuidarlos. Un santo que después escribía el cántico espiritual, la noche oscura, llama de amor viva, y así podríamos, ¿no? Loco por Cristo. Entonces, aquí acabamos este segundo punto, en esto de para más imitar a Cristo, no solo vuelvo a decir, en las resoluciones, sino en que las consecuencias de esas resoluciones te van poniendo en otra sintonía, en otro camino. Seguramente les ha pasado que empezás a vivir distinto, aún en ambientes que vos considerás que son cristianos. ¿Por qué? Porque te distinguís un poco. Porque no admitís la mediocridad o la tibieza, el doble discurso, el hablar por detrás. No. Cerrar esto con esta pregunta. Mateo 16, 26. ¿Quién le habrá dicho esto? A ver, ¿quién lo habrá dicho? ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu vida? ¿Con qué la recuperarás? Mateo 16, 26. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero? Entonces, todo esto que yo les dije en estos dos puntos está en el fundamento de lo que vamos a ver ahora propiamente, la regla o este criterio de San Ignacio, que es el tanto cuanto. Vamos al tercer punto, ¿sí? Y aquí entramos en lo que sería lo que San Ignacio nos regala. Él dice, todas las otras cosas fueron dadas al hombre para que alcance su fin. Por lo tanto, tanto ha de usar de ellas cuanto para ello le sirvan, y tanto ha de desprenderse de ellas cuanto para eso le impidan. De ahí sale el tanto cuanto. Tanto cuanto le sirven, tanto cuanto no le sirven. Esto ayuda cuando uno tiene que decidir, no solo entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Recuerden el criterio que le daba Pablo a los Corintios. Todo puede estar permitido, pero no todo es conveniente para mí. Eso es bueno, pero en otra circunstancia. ¿Para qué? ¿Para qué ahí? ¿Para qué ahora? ¿No? Y entonces el principio de la discreción, el tanto cuanto es el principio de la discreción. Esto es muy importante en la vida nuestra, porque es el valor de las cosas en sí, en cuanto sirven o no a mi fin. Es valioso a esta persona, pero no me ayuda a alcanzar mi fin. Y entonces volvemos a la meditación de tres binarios. Recuerdan que yo les decía recién cuál era la petición, ¿sí? Si ustedes se fijan ahí mismo, pero en el número 155, San Ignacio ofrece cómo se resuelve esto. Cuando hacíamos los ejercicios yo les ponía este ejemplo. Tienes una brasa en tu mano. Viene alguien y dice, che, te voy a hacer un regalito. Poné la mano y te pone una brasa encendida. ¿Qué haces? Tres opciones. ¿O hay una sola? ¿Qué harían ustedes? Ya está, ¿no es cierto? ¿Qué dirían del que se le queda mirando? Este vago no tiene sensibilidad. No, automáticamente, ¿qué haces con una brasa encendida? Exacto, no te pones a discernir, a hacer no, ya está, la tirás, porque es insta. Bueno, con San Ignacio algo así pasa. Dice, hay una posesión, hay algo que se posee y que mi corazón sabe que no la tengo por Dios. Yo sé que eso no es por Dios. Es muy bueno, pero no es por Dios, no me lleva a Dios. No es por Dios. ¿Qué dice Ignacio? Hay distintos modos de resolver esto. Ya lo vamos a ver cuando veamos reglas de elección. Todavía no hemos llegado a eso. Pero San Ignacio dice que aquellos que en verdad quieren la petición que hacíamos, la mayor gloria de Dios y la salvación de su alma, lo que ven que tienen que entregar, entregan. No empiezan a buscar excusas o razones para justificar quedarse con lo que una vez vieron que tuvieron que entregar y entregaron, pero volvieron a tomar.
Entonces el principio de la discreción del tanto cuanto a nosotros también nos tiene que ayudar a ser resolutivos. ¿Sí? El cansancio de muchos cristianos tiene que ver un poquito con esto. Lo que alguna vez consideraron que era necesario dejar, lo volvieron a probar. Volvieron al mismo lugar, llamaron a la misma persona, volvieron a ya no tener bloqueado tal número, ya volvieron otra vez a probar, y otra vez, y otra vez. El cansancio lleva a que el cristiano vuelva a probar el gusto de lo que todavía le queda como nostalgia, de los placeres que alguna vez saboreó mucho. Porque el mundo le dice, pero vení, un poquito, sonso, o sonsa, digamos. Les cabe a las mujeres también, ¿cierto? A veces, no solo los varones somos sonsos, ¿no es cierto? Las mujeres también a veces, muy poquitas veces, pero lo son. Si ustedes se ríen dirán que son más, pero bueno, eso no lo digo yo. ¿Está? Bueno. Entonces, el tanto cuanto es como una regla clave, diría yo, que parece tan elemental y sin embargo nosotros le damos tantas vueltas al momento de la resolución. Si sabes que ese modo de pensar siempre te lleva a pelearte. ¿Por qué siempre vas a pelearte? Porque no cambias tu modo. ¿Sigues justificándote? ¿Sigues anteponiendo lo que vos pensás? Si sabes que en tal lugar siempre acabas excediéndote en un vaso, en una conversación, ¿por qué vas? Y bueno, los cristianos solemos ser equivocadamente tolerantes. Sí, pero ¿qué van a pensar? Pongo un ejemplo. Se casan por civil y me invitaron a la fiesta. ¿Qué tengo que hacer? Pero es mi amiga, es mi amigo. Pero si no voy, ¿qué van a pensar? ¿Cuál es tu fin? Muy común esto ya hoy, ¿eh? Se va dando. Yo no condeno a nadie, pero yo tengo que ser consecuente con mis principios. ¿Qué le voy a decir? Te felicito. ¿De qué? Por ejemplo, ¿no? El conocer la verdad es lo que me permite esta verdadera discreción. ¿Qué quiere decir la verdad? Conocer, bueno, primero, que el fin es Dios, pero también conocer cuál es mi dignidad de hijo de Dios. Si yo no la reconozco, no voy a reconocer que el que está eligiendo es un hijo de Dios, sino un hombre mundano, un hombre que calcula por la conveniencia que tiene en la aprobación de los hombres y no en la aprobación de Dios. Y aquí entra un poquito algo más amplio, ¿no? ¿Qué hicieron los santos durante 2000 años? Si uno tendría que sintetizar la vida de los santos, fue la aplicación de esta regla. Los tipos se bancaron que los consideraran locos, que se les rieran porque perdían todo, tan solo por no renegar de su fe, tan solo por no ser como los demás querían. Los mártires padecieron eso. Y entonces los santos custodiaron esto. 2000 años. Ellos custodiaron el valor de su dignidad. Yo soy hijo de Dios, el hijo como tal. Y en eso San Ignacio es un testigo. Porque él recoge una tradición y nos la hereda. Tanto cuanto eres hijo de Dios, tu fin es Dios, no que los hombres te aprueben. La aprobación de los hombres es una trampa muy grande, porque nos duele que las personas que amamos nos dejen a un lado. Imagínense a Jesús. ¿Usted cree que a Jesús le gustó que aquella hora en la que Él le pidió a los suyos quédense despiertos conmigo se durmieran? Él era Dios, pero perfectamente bueno, y por lo tanto sufría mucho más que nosotros como hombre,
¿Por qué? Porque su corazón era mucho más puro. Sufrió infinitamente también como hombre, casi infinitamente, porque su corazón de hombre estaba en una persona divina. ¿Cómo sufrió cuando lo vio a Pedro, Santiago y Juan dormidos? Sus amigos que habían estado con él en la transfiguración. ¿No? Y hay dos textos bíblicos. Uno es Mateo 5, 29, 30. Si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Jesús no dice que vivas tuerto. Hubiéramos perdido los dos ya casi, ¿no es cierto? Ya no teníamos ni ojo ni mano, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ¿qué quiere decir Jesús con esto? Como criterio. Si eso es ocasión de pecado, ¿por qué vuelves? Si sabes que eso te hace perder tu tiempo, ¿por qué lo haces? Si eso después te lleva a no tener tiempo para orar, ¿por qué lo haces? Y el otro, 1 Corintios 7, 29, 31, vivan como si no lo tuvieran, como si no estuviera. Pablo pone los binomios, ¿no? El que tenga esto viva como si no lo tuviera. ¿Qué quiere decir? ¿Que me lo tengo que desprender? No. De tal manera vive con ello, que al tenerlo o no tenerlo, nunca eso te aleje de tu fin. Si lo tienes, te sirva para alcanzar el fin, y si no lo tienes, sea para alcanzar el fin. Miren Pablo, ¿no? Entonces, dentro de este tanto cuanto está lo que decíamos ya hoy, lo del valor de mi libertad. Serás eso que elijas. No serás otra cosa. No serás lo que los hombres digan. No. Serás lo que elijas. Entonces San Ignacio nos pone, cuando vayamos avanzando con estas pláticas, cuando vayamos viendo otras cosas de la espiritualidad de San Ignacio, de las elecciones, San Ignacio pone bien alta la dignidad humana, el valor de la libertad. Estás hecho para eso, para alma grande. San Ignacio, ¿recuerdan los que hicieron los ejercicios? ¿Cuál es la condición para hacer los ejercicios? ¿Cómo había que entrar a los ejercicios para sacar provecho de ellos? ¿Un examencito? ¿Quién se acuerda? ¿No? Alma grande y gran liberalidad con Dios nuestro Señor. Dice San Ignacio, para sacar provecho has de entrar a los ejercicios con alma grande. ¿Qué quiere decir? Que el horizonte sea el del corazón de Jesús. Alma grande y gran liberalidad. A Dios no le pongas condiciones. Liberalidad con Dios nuestro Señor. Señor, lo que quieras. Esto no, pero no. Sino, lo que quieras. Gran libertad, porque si empiezas a tratar con Dios, pero a tu negocio no pones todo, no, déjale a Dios pedirte lo que quiere. Entonces, para terminar hoy, y ustedes me hacen preguntas, porque esto no es fácil, Al momento de explicarlo, quiero que ahora ustedes me hagan las preguntas. Si no hay preguntas, yo tengo el teléfono, ¿sí? Para que los que no son de aquí y quieran preguntar por él, lo puedan hacer, ¿no es cierto? San Agustín, él también tuvo en su historia esta búsqueda del valor de las cosas a las que él fue haciendo como fin en su vida, ¿no? En el libro de las Confesiones él lo cuenta, ¿no? Él dice así: no con conciencia dudosa, sino cierta, yo te amo. Heriste mi corazón con tu palabra y te amé. Mas también el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene, he aquí que me dicen de todas partes que te ame. Pero ¿y qué es entonces? Pregunté a la tierra y me dijo: no soy yo, y todas las cosas que hay en ella me confesaron lo mismo. No somos tu Dios, búscale sobre nosotros. Dije entonces a todas las cosas que están fuera de las puertas de mi carne: decidme algo de mi Dios, ya que vosotras no lo sois, decidme algo de Él. Y exclamaron todas con grande voz: Él nos ha hecho. Mi pregunta era mi mirada, su respuesta, su belleza. Un poco más adelante,
No es cierto que todos quieren ser felices. ¿Vieron esta pregunta? ¿Todos los hombres quieren ser felices? Yo digo que no, otros dicen que sí. Bueno, yo defiendo que no todos los hombres queremos ser felices. Todos los hombres desean la felicidad, pero no todos la quieren. Y San Agustín piensa como yo. No, yo pienso como San Agustín, mejor dicho. ¿Sí? No es cierto que todos los hombres quieren ser felices. ¿Por qué? Dice él. Porque los que no quieren gozar de ti, Señor, que eres la única vida feliz, no quieren realmente la vida feliz. La vida feliz es gozo de la verdad, porque este es gozo de ti, que eres la verdad, oh Dios, luz mía, salud de mi rostro, Dios mío. Pero, ¿por qué la verdad genera el odio? Y se les hace enemigo tu nombre, que les predica la verdad, amando como aman la vida feliz, que no es otra cosa que gozo de la verdad. No por otra cosa, sino porque de tal modo se ama la verdad, que quienes aman otra cosa que ella, quisieran que esto que aman fuese la verdad. La aman cuando brilla, la odian cuando les reprende. San Agustín, admirablemente, describe acá esto. ¿Por qué odian la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué les genera odio la verdad? Se lo pregunta él, ¿no? Si quieren ser felices. Porque en el fondo no aman a Dios. Quisieran que lo que ellos aman sea Dios. El tanto cuanto devela lo que quieres amar. ¿Quieres amar la verdad? Serás feliz. Si no la quieres amar, no quieres ser feliz. Pero esa verdad que se revela en la dignidad de lo que somos, en el fin que es Dios para nosotros, se juega en toda elección. Por eso el tanto cuanto, cuán importante es la vida de oración. San Ignacio, ya lo vamos a ver, el próximo jueves vamos a terminar este tema de la libertad para ya después entrar en el tema del examen. Y van a ver lo importante que es el examen de conciencia particular. Ya algo dijimos en su momento, pero lo vamos a explicar propiamente. San Ignacio dice que al alma más mal le hace el no hacer el examen que el no meditar, por no discernir estas cosas. El que hace el examen se da cuenta de que hoy en este día lo que le cambió el humor de su alma fue no haber aceptado una humillación, una contrariedad, una adversidad, tal decisión. Tiene mudanzas de estado del alma, porque hoy no supo obrar tanto cuanto. Quien lo va reconociendo y va enmendando su vida, va en verdad ordenando su vida a la verdad. Válgala el juego de palabras. Entonces, el tanto cuanto en los ejercicios espirituales, en esta espiritualidad, juega como un papel clave, ¿sí? Clave en cuanto a que para Ignacio es resolución. No basta con que sepas que amar a Dios es más importante que no amarlo, sino que lo ames por sobre todo, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Aquí no hay ninguna por lo que veo. No hay preguntas, ¿no? Rosario, pregunte. Padre, o sea, ¿qué es la mudanza del estado del alma? Nosotros, ¿recuerdan que al comienzo habíamos hablado de los 3 pensamientos? ¿Recuerdan? Hacemos un examen, ¿cuáles eran? El buen espíritu, el mal espíritu y el mío propio. Bueno, el estado de mi alma es como mi ciudadela, ¿sí? Mi estado del alma es el estado de mi corazón, estado profundo. Yo tengo externamente como mi periferia, que es afectada permanentemente. La periferia de mi existencia es afectada por las sensaciones continuas que se van provocando en mí por mi relación con el mundo que me rodea o con los estados míos de conciencia
o inconsciencia, debes estar enojado, cansado, fastidiado, lo que fuera, eso va provocando en mí una mudanza exterior. ¿Tengo ganas o no tengo ganas? Estoy cansado, estoy molesto. Eso está. Cuando yo le entrego mi alma a eso, cuando yo voy justificándome en esos estados, voy dejando que la mudanza no sea solo exterior, sino profunda. Son personas que después se vuelven insoportables. Siempre ven las cosas malas. Siempre dan un juicio negativo. Siempre están tristes. Eso es la mudanza de lo malo. En cambio, en la mudanza de lo bueno es una persona que se va liberando de todo eso y se hace alegre, generoso, servicial. El tipo habla poco, pero cuando habla, valora su palabra. Porque su palabra está llena de bondad, de alegría. No calla cuando tiene que callar y calla cuando tiene que callar. Bueno, la mudanza es ese estado interior profundo que se va dando porque yo voy consintiendo con esas mudanzas que me rodean. ¿Sí? En casa, vos ves que siempre hay una cosa que vos llegás y ves eso y te enojas. Un día, no decís nada. Al otro día ves lo mismo, te enojas y no decís nada. Al tercer día pasa lo mismo. Ya, algo más pensás. Y vos después, con el paso del tiempo, eso que se daba en el momento que era una mudanza exterior, vos no te diste cuenta, pero no lo ibas resolviendo. Te callabas, pero quedabas enojadita. Hasta que un día faltaste a la caridad, ¿a quién se lo dijiste? Mudaste tu corazón. ¿Por qué? Porque tendrías que haberlo resuelto cuando aquel primer movimiento se daba a tu alrededor. Y sin embargo dejaste que tu corazón masticara la bronca, el enojo, el fastidio, y después lo dijeras de mal manera. Y después tu corazón quedara enojado con esa persona. O a veces no sabes por qué te vas alejando de esa persona, porque vas consintiendo íntimamente. La mudanza del estado del alma no es necesariamente un estado de ánimo sensible. Eso es lo de afuera. Pero a veces no sabes por qué cambió tu corazón tanto. ¿Cuándo se separaron los esposos que se separaron? El día en que firmaron el... No. Tal vez pasó 20 años de mudanza del corazón. Porque fueron consintiendo con tristezas y amarguras no perdonadas, no atendidas, no resueltas. ¿Cuándo un sacerdote abandona el ministerio? Cuando saca la sotana, si lo tiene, no creo. Cuando deja su... No. A veces es cuando fuiste siendo infiel de a poquito. Fuiste dejando que tu corazón se mudara. ¿Cuándo los fieles dejan una parroquia? ¿El día en que se van y no vuelven más? No. Cuando fueron consintiendo en su corazón con esas cosas que se daban en su periferia, pero fueron penetrando porque no lo fue resolviendo. Por eso acá no estamos hablando solo de cuestiones puntuales, sino de ser padre de ti mismo. Yo vuelvo a recordarles esto. Yo no les estoy hablando de fórmulas para ser bueno. No. O para orar bien. No. Esto es pláticas sobre la espiritualidad de los ejercicios espirituales. O sea, buscamos la conversión espiritual. Esa que nos propone San Ignacio. Me expliqué más o menos, Rosario. ¿Sí? Nosotros nos damos cuenta cuando tenemos ganas y cuando no tenemos ganas, ¿no es cierto? Pero esas son mudanzas normales, que no son ni siquiera malas en sí mismas. Ahora, si esas mudanzas se van repitiendo y se van dando en cosas que yo voy consintiendo, porque van provocando mi relación con alguien, mi soportar o no algo, y van endureciendo mi corazón o condicionándolo, con el tiempo, ¿por qué yo un día tengo ganas de irme de la parroquia? Ya no tengo ganas de comprometerme en el apostolado. Tengo ganas de... Le voy a pedir un tiempo a mi esposa. A mi esposo, hay esposos que hacen eso. ¿Qué pasó? Bueno, y así, podríamos poner muchos ejemplos. Por eso el tanto cuanto, esto de atender a mis resoluciones, no es una cuestión solo de ver, me compro o no me compro esto. Sí, también es para eso. Si puedo comprarme algo a este precio, ¿para qué me lo voy a comprar a este otro? No tiene sentido, ¿no? Voy a usar ese criterio. Pero también está lo otro. En cuestiones mucho más, tanto cuanto este sentimiento o pensamiento que vas consintiendo te va alejando de tu esposo o de tu esposa. No sigas pensando así.
porque tarde o temprano lo vas a repudiar. Porque eso no lo decides. Es tu libertad que va consintiendo con lo que se va engendrando en tu corazón. Vas a abandonar el ministerio, vas a abandonar tu apostolado, vas a ser, tal vez en tu trabajo, si sos docente, vas a ser tibio y mediocre. No te va a preocupar la salvación de tu chiquito, del niño que tienes en el aula o del adolescente. No, vas a dar tu clase y ya te desentiendes de la salvación del otro. Porque fuiste consintiendo con algunas cosas que no las resolvías cuando se daban. Y así, pero esto sería, ya estoy poniendo muchos ejemplos muy amplios, pero porque no puedo, o sea, cada uno tiene que hacer la aplicación. Pero pongo ejemplos que más o menos puede ser que se entienda así. ¿Me explico? ¿Alguna otra pregunta? Vale, ¿cómo se revierte esa situación? ¿Cuál? O sea, por ejemplo, si yo ya mudé el estado de mi alma, ¿cómo vuelvo, digamos, si yo me di cuenta de lo que... Esa es la conversión. Es que esa es la conversión. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Volver, da la cara. Pero ¿qué pasa? ¿Recuerdan lo que hicieron los ejercicios cuando yo les hablé de esta parábola? Que cuando vuelvas, da la cara con aquellos a los que ofendiste cuando te fuiste. Es muy fácil volver a Dios y confesarse. Vuelva a Dios y dé la cara con los que usted trató mal. O repare el daño que le hizo a los que en el camino dañó. Pero hay que convertirse, eso es conversión. Eso es conversión espiritual, no solo conversión moral. Bueno, yo empiezo a ser bueno. No, fíjese, no solo basta con que usted vuelva a rezar. Fíjese lo que usted fue dejando que entrara en su corazón. Porque tal vez yo obro muy bien afuera de casa, pero en casa no cambié nada. No se mudó la raíz de mi obrar. Entonces, la conversión, ¿y qué pasa? Busca ayuda. De ahí la confesión y por allí... Padre, sí. O sea, con esto de la mudanza y todo eso, ¿uno se da cuenta con el examen particular? El examen particular es cuando uno se trabaja sobre un propósito concreto, Sí. o un defecto. Sí, a veces, por ejemplo, yo empiezo a darme cuenta que estoy demasiado tiempo triste. Puede pasarme estados interiores. Y yo empiezo a hacer mi examen, pido gracias al Señor para ver si en mí hay algo que provoca la tristeza. Pido gracias a la mañana, examino a mediodía, primer examen, segundo examen a la noche. De pronto me voy dando cuenta que hay ciertas circunstancias que a mí sí. Me empezó a generar tristeza mi trabajo. No tengo ganas de ir a trabajar. ¿Por qué? Porque sufro allí que me rechazan, sufro allí que me desprecian, siento que allí murmuran de mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Dejar el trabajo? No. Yo tengo que darme cuenta que tengo que prepararme para ir a mi trabajo de otra manera. Buscar ayuda, la dirección espiritual, la confesión. ¿No es cierto? Por eso, el examen particular devela mucho en nosotros. No solo de pecados, sino de estados interiores. ¿Por qué? O a veces de pronto empieza a nacer en mí un deseo de servir más a Dios. Y es un estado que va alegrando mi corazón. Y yo tengo que darle causa. El examen particular me permite conocer, bueno, ¿dónde el Señor me va mostrando que me siento más yo mismo? Aquí, bueno, me embarco en este apostolado. Si yo siento que el Señor me llama a esto. Ha encendido mi corazón en esto. Y bueno, también en lo positivo. ¿Sí? Una pregunta. Si una persona cumple con el sacramento del matrimonio, pero luego la esposa o el esposo no te lleva a Dios, ¿es buena elección considerar una separación y romper con ese sacramento? Por tanto, ¿no me acerca a Dios esa persona? Al estar de por medio del sacramento, ¿sí? Hay una gracia muy especial. Por lo cual hay que pelear hasta el extremo por el sacramento, hasta el extremo. Hay situaciones que ameritan la separación, habría situaciones en las cuales, no simplemente porque la otra persona no le lleve a uno a Dios, sino porque hay situaciones de verdadera violencia, o situaciones en las que en verdad la otra persona, la que quiere vivir la fe, es sometida por la otra con una violencia que termina siendo insoportable o enfermiza.
Nosotros tenemos casos, ejemplos en la historia de los santos. Tenemos a Santa Mónica, que no tenía un esposo santo, todo lo contrario. Santa Rita, tenemos esos casos, ¿no? Que ofrecieron su santidad en el matrimonio por la salvación de su esposo, y tenían esposos de muy mala vida. Entonces, considerar lo de la separación no es lo que debe estar, ¿sí? Sino ofrecerse por eso, dadas otras circunstancias, ¿sí? Que hacen más a la intimidad de ese matrimonio, pedir ayuda, ¿sí? Porque si esa situación somete a uno de los dos, debe ser considerada en verdad. Porque además entran en juego la salud espiritual de los hijos, que después en muchos casos es irreparable, si no se atiende a tiempo, cuando los niños son muy niños, que no tienen por qué sufrir las violencias que a veces se dan, ¿sí? En ese sentido, ¿eh? Padre, si una persona saca lo peor de mí, yo solo tengo que hacer silencio e ignorarla. A veces tenemos ganas de dar un coño, ¿no es cierto? No, sé quién lo pregunta, por eso lo digo. Pero bien, no, es una pregunta muy buena, ¿sí? Cuando una persona saca lo peor de nosotros es porque lo peor de nosotros estaba en nosotros. El otro es una ocasión providencial para que yo me dé cuenta que yo soy eso. ¿Me explico? Porque si en mí sale ese enojo es porque en mí ese enojo está. Bastaba la ocasión. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Cuando esa persona saca de mí lo peor, sí, en ese momento uno tiene que, para poder soportar a veces hasta ignorarla en el sentido de no contestar al mismo nivel. Eso sí, claro, ¿no es cierto? Pero cuando se da la ocasión, eso me permite a mí darme cuenta que en eso me tengo que trabajar. Porque la culpa no la tiene el otro. Pobre, ¿no? Pero algo así. En el sentido de esto. El otro es una ocasión providente para que yo me dé cuenta de lo que me tengo que trabajar. San Juan de la Cruz dice así, que en la vida fraterna, matrimonio, familia, amigo, grupo, vida religiosa, el otro es un escultor para mí. ¿Qué quiere decir esto? El otro es el que tiene el martillo y el cincel. El otro es el que te va a golpear y donde más te duele. Él dice, te va a golpear para sacarte lo que no es de Cristo. Te va a dar ocasiones para que te humilles porque no eres humilde. Para que te impacientes porque no eres paciente. Lo que sale es porque Dios te lo quiere sacar. Porque si sale, ¿está o no está? No, así sí. Sí está. Entonces, esta pregunta por eso es tan importante. Si una persona saca lo peor de mí, le tengo que dar gracias. Cuesta un montón, ¿no es cierto? Pero al final, el tipo me ayudó. Porque las ocasiones que me da esa otra persona me permite trabajarme. Ahora, si yo no soy humilde para reconocer eso, me voy a excusar de que el otro siempre me hace eso. Y sí, pero vos siempre respondes de la misma manera. Y si al otro le gusta verte así, ¿qué va a hacer? Siempre lo mismo. Ya lo sabe, ¿no es cierto? Bueno, entonces, tengo que hacer silencio o ignorarla. Mira, hay personas que son capaces de hacer silencio e ignorarlas, otras no son capaces. Algunas tienen que irse. No sigas. No te expongas aunque tengas toda la razón del mundo. Andá, tranquilo, vaya a jugar al fútbol, corra todo lo que pueda, tome ese tiempo, ore, y sí. Pero si saca eso de nosotros, de eso mismo hacer nuestro trabajito espiritual. Yo sé que no es sencillo, ¿no? Y no es que uno le va a decir gracias porque me trataste así. No, no es cierto, obviamente. No le manden esa carta. Padre dicen, ¿por qué no me contestás? ¿Y por qué no me contestás? Ves que tengo razón. O te dicen, pero el que calla otorga. Exacto, no, bueno, ese es el criterio, sí. Cuando uno, por ejemplo, sabe que si va a hablar, va a provocar más vale callarse aunque tenga razón. Aun cuando el otro me provoque de esa manera, diciendo, ¿pero por qué te callas y no contestas nada? Las mujeres suelen decir eso a los varones. ¿No es cierto?
Las mujeres, ¿y también los varones las mujeres o no? Los varones suelen ser más así, que no contestan, se callan y se van. Las mujeres tienen que sufrirla porque los varones no les dicen nada. Bueno, y eso no está bien. Eso no está bien, ¿sí? También las mujeres hacen lo mismo, no lo sé. Pero la mujer tiene más modo de manifestarlo. El hombre, por su soberbia, por su mayor soberbia, se queda replegado y sabe que la otra sufre más. Y más vale, la mujer si habla se descarga. Si no habla, ¿qué hace? ¿No es cierto? En cambio el varón, si no habla, se va tranquilo. Va a hacer otra cosa y se desentiende de esto. La mujer no es capaz. El varón sí es poco más capaz. Pero no es virtud, ¿eh? Es una condición. Pero igualmente esto varía. Pero digo esto por la pregunta, mira dónde llevamos, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos hay un montón de casos como para aplicar. Pero esto es una pregunta interesante, es decir, si sacan de mí esto, es para que te lo trabajes. No sigas guardándolo allí atrás, ¿eh? Bueno, muy bien. Ya se ha hecho bastante tarde, ¿no es cierto? Bueno, damos gracias a Dios por esta ocasión. El próximo jueves terminaremos con esto de la libertad. Y sí, les pido que sigan, si han quedado alguna pregunta, la hagan sobre los 3 temas juntos que hemos dado. Y la próxima vez ya cerraremos este con la tercera plática de esta, sería la quinta de todas, este tema de principio y fundamento de los ejercicios, ¿eh? Bueno, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos la oración de San Ignacio, de su libro de los ejercicios, del número 234. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inmaculado Corazón de María, Sea la salvación de la alma. el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queden en paz. Demos gracias a Dios.